El método de Müller. Los integrantes en este trabajo de investigación son Fuentes Daniel Alejandra, Lara Villagómez Tatiana, López Gutiérrez Rafael, Mendoza Suárez Luis Andrés, Pedraza Ortiz Roberts Alexander y Centeno Rojas Edmundo Jr. Bueno, para este proyecto de investigación elegimos el tema de estudio, el método de Müller, ya que es un método que nos da resultados con un margen de error mínimo gracias a las fórmulas que utiliza. Además de que, como veremos a continuación, su creador fue un matemático e informático, David Müller. Y en este trabajo combinamos esas dos áreas al realizar la resolución mediante código. Los objetivos de este trabajo es mostrar las similitudes y diferencias que tiene este método con el método de la secante, sus ventajas y aplicaciones, además de resaltar su bajo margen de error comparado con otros métodos numéricos y desarrollar este método en código para automatizar el cálculo matemático que requiere. Müller nació en Austin el 2 de noviembre de 1924 y falleció en Las Cruces el 27 de abril del 2008. Fue un matemático e informático teórico estadounidense y también fue el inventor del elemento C de Müller. La diferencia entre el método de la secante y el método de Müller. Lo que lo diferencia del método de la secante es que este se obtiene a partir de raíces en una proyección de dos puntos que forma una recta. Esto en el método de Müller es similar al de la secante. Lo que lo diferencia es que se obtienen tres puntos para formar una parábola. ¿Cuándo se utiliza? Esto lo utilizamos para encontrar la raíz en ecuaciones múltiples para obtener los coeficientes de los tres puntos que van a intersectar con el eje X. ¿Y en qué consiste el método de Müller? El método de Müller consiste en obtener los tres puntos para sustituirlos en las fórmulas cuadráticas y obtener el punto de la parábola donde van a intersectar con el eje de la sección. Siguiendo con la presentación del proyecto, a continuación vamos a presentar los pasos para llegar a la solución del problema. Para el método de Müller vamos a utilizar la ecuación de la parábola, ya que lo que queremos es hallar los coeficientes, para así estos sustituir en la fórmula cuadrática, y la cual nos dará el valor de la raíz. Para empezar con este proceso, vamos a sustituir cada punto en esta ecuación de la parábola, lo cual vamos a sustituir x0, x0, x1 y x2. Como pueden ver, vamos a sustituir el valor de x0 en x. Luego vamos a sustituir el valor de x1 en x también. Luego el valor de x2 en x para obtener estas tres ecuaciones. Y como pueden observar en la tercera ecuación, x2 está restando a x2, lo cual quedaría 0. Y simplificando la ecuación, quedando como resultado f de x2 igual a c de la tercera ecuación. De esta forma se puede tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la que es a y b. Y para esto vamos a definir esta forma, lo cual vamos a hacer una manipulación algebraica, presentando cuatro ecuaciones, las cuales van a tener h0 y h1, y delta 0 y delta 1, lo cual vamos a reemplazar en la ecuación, teniendo como resultado de los coeficientes el coeficiente a igual a delta 1 menos delta 0 dividido sobre h1 más h0, lo cual aquí también el resultado del coeficiente b y del coeficiente c. Luego de esto, se reemplaza en la ecuación de la parábola y se obtiene el resultado final. Pero al obtener este resultado, da un pequeño error de redondeo potencial, lo cual a través de esta fórmula que está al final, una fórmula cuadrática, vamos a obtener el resultado de x3, que es lo que íbamos a necesitar. Aplicación del método de Müller.
nos planteamos como el siguiente problema que dice, utilizar el método de Müller con los valores iniciales x sub 0 igual a 4,5, x sub 1 igual a 5,5 y x sub 2 igual a 5 para determinar las raíces de la ecuación f de x igual a x al cubo menos 13x menos 12. La solución del problema es la siguiente. El primer paso sería hallar los valores de las funciones con los datos dados inicialmente. Luego tenemos que hallar el h sub 0 con la siguiente ecuación, x sub 1 menos x sub 0. Reemplazamos los datos y obtenemos el h sub 0. Después hallar el h sub 1 con la ecuación x sub 2 menos x sub 1. Una vez obtenido h sub 0 y h sub 1, a continuación hallaremos el delta sub 0 y el delta sub 1. Para delta sub 0 es la siguiente ecuación, f sub 2 menos f sub 1, que ya lo obtenimos anteriormente. Todo sobre x sub 2 menos x sub 1. Y ahí obtenemos el delta sub 0. Y para hallar el delta sub 1 es la siguiente ecuación, f sub 1 menos el f sub 0. Todo sobre x sub 1 y menos x sub 0. Como siguiente paso tendremos que hallar las constantes a, b y c. Para a es la siguiente ecuación, delta sub 1 menos delta sub 0, todo sobre h sub 1 más h sub 0, para obtener la constante a. Y luego para obtener la constante b es h sub 1 más h sub 1 por a más delta sub 1. Y para c es el valor de la función f sub 2. Luego con las constantes ya halladas podemos hallar el x sub 3, que es la siguiente ecuación. X sub 2 más 2 por c, todo sobre b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y con eso obtenemos el x sub 3. Y luego para hallar el error tendríamos que usar el valor anterior, el valor actual menos el valor anterior, todo sobre el valor actual, que sea por valor absoluto, ¿no? Y todo multiplicado por 100. Y obtenemos ahí el valor en porcentaje. Debido a que el error es grande, se asignan nuevos valores. X sub 0 se reemplaza por el x sub 1 y x sub 1 se reemplaza por x sub 2 y x sub 2 se reemplaza por x sub 3. Por lo tanto, para la nueva iteración sería x sub 0 es igual a 5,5, x sub 1 es igual a 5 y x sub 2 es igual a 3,977487. Y se repite el cálculo. Los resultados tabulados a continuación muestran que el método converge rápidamente a la raíz x igual a 4. Para el siguiente ejemplo o problema, dice, utilizar el método de Müller con valores iniciales de x sub 0 igual a 4,5, x sub 1 igual a 5,5 y x sub 2 igual a 5, para determinar la raíz de la ecuación con una tolerancia del 0,05. La función es la siguiente, x al cubo menos 13x menos 12. La solución es primeramente hallar las funciones, el valor de las funciones con los valores dados inicialmente, del x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Luego sería hallar el h sub 0 y el h sub 1 con las ecuaciones ya mencionadas. Para el h sub 0, x sub 1 menos x sub 0 y para el h sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Lo mismo hallar el delta sub 0 y el delta sub 1 con las ecuaciones para el delta sub 0, la función sub 1 menos la función sub 0, todo sobre x sub 1 menos x sub 0. Y para el delta sub 1, la f sub 2 menos f sub 1, todo sobre x sub 2 menos x sub 1. Y luego hallar las constantes a, b y c. Para a tenemos que es igual al delta sub 1 menos delta sub 0, todo sobre el h sub 1 más h sub 0. Para b es a, la constante a por h sub 1 más el delta sub 1. Y para c es la función f sub 2. Luego ya con las constantes halladas, pues hallamos el x sub 3, que es igual a x sub 2 menos 2 por la constante c, todo sobre la constante b más la raíz cuadrada de la constante b al cuadrado menos 4 por la constante a y c. Y obtenemos x sub 3. Luego calculamos el error, que sería el valor actual menos el valor anterior, todo sobre el valor actual en valor absoluto, multiplicado por 100. Y luego obtenemos ya el valor del error. Como vemos en la tabla, en la primera iteración
hicimos los cálculos y luego en la siguiente iteración, ya como se explicó antes, el x sub 0 ahora toma el valor del x sub 1. El x sub 1 toma el valor del x sub 2 y el x sub 2 toma el valor del x sub 3. Lo mismo para el h sub 0 toma el valor del h sub 1 y el delta sub 0 toma el valor del delta sub 1. Y luego para hallar a, b y c se tienen que usar los nuevos valores ya hallados. Y como se ve igual que el error es mínimo mientras más se vaya iterando. El siguiente problema dice lo siguiente: dada la siguiente función f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 10x. Dice calcular la raíz por el método de Müller con los valores iniciales x sub 0 igual a 3,5, x sub 1 igual a 4 y x sub 2 igual a 4,5. Para la primera iteración hallamos las funciones con los valores dados ya inicialmente, luego hallar el h sub 0 y el h sub 1 con las ecuaciones. Para el h sub 0, x sub 1 menos x sub 0, para el h sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Luego hallar el delta sub 0 y el f sub 1 menos el f sub 0, todo sobre el x sub 1 menos el x sub 0. Y para el delta sub 1 tenemos el f sub 2 menos f sub 1, todo sobre x sub 2 menos x sub 1. Luego, como siguiente paso, hallar las constantes a, b y c. Para a es el delta sub 1 menos el delta sub 0, todo sobre h sub 1 más h sub 0. Luego para b es igual a la constante a por el h sub 1 más el delta sub 1. Y para c es la función f sub 2. Luego con las constantes ya halladas, hallamos el x sub 3, que es igual al x sub 2 menos 2 por la constante de c, todo sobre la constante b más la raíz cuadrada de la constante b al cuadrado menos 4 por la constante a y c. Y una vez hallado x sub 3, podemos hallar el error, que sería el valor actual menos el valor anterior, todo sobre el valor actual, el valor absoluto, por 100. Y ahí ya calculamos el error. Implementación al código. Nosotros hemos utilizado el lenguaje de programación de Java para desarrollar un programa donde nos calcule las iteraciones del método de Müller a través de una función dada con sus valores iniciales, el cual su funcionamiento es el siguiente. Este es el programa que hemos desarrollado para calcular las iteraciones del método de Müller, dando clic. El programa funciona dando clic en crear la nueva ecuación, donde insertamos los monomios que tiene nuestra función. Como en el ejemplo anterior el primer monomio era 1 por aquí elevado al cubo, y insertamos y en el campo de texto de aquí se nos va mostrando los monomios que vayamos insertando, como también las constantes. Y el otro término era menos 13 x elevado a 1. Esta es la función que anteriormente mi compañero mostró con su ejemplo explicado paso a paso, con los valores 4,5, 5,5 y 5, con un error de tolerancia 0,05. Y al dar clic en calcular las iteraciones, nos muestra los mismos resultados que anteriormente mi compañero habría calculado paso a paso, también mostrando las siguientes iteraciones. Como también podemos insertar la otra función que planteó anteriormente, la cual era 1 por x elevado al cubo menos 1 por x elevado al cuadrado menos 10x, con valores iniciales de 3.5, 4 y 4.5, con un error de tolerancia de 0,05, el cual nos calcula las iteraciones y nos los muestra en la siguiente tabla con un redondeo de 4 decimales, dando funcionamiento al programa que funciona de manera sistemática como el método de Müller desarrollado en el lenguaje de Java. En conclusión, al aplicar este método podemos demostrar que es uno de los más exactos para encontrar la raíz real, con el margen mínimo de errores en comparación con otros métodos numéricos, y además permitiéndonos obtener raíces reales y raíces complejas gracias a la fórmula que utiliza, probando también el proceso automatizado que fue programado. Muchas gracias por su atención, ingeniero.